Bien, hola a todos. En el videotutorial de hoy vamos a ver algunos comandos útiles para manejarnos con los dispositivos de hardware que están conectados a nuestro Linux. ¿Vale? El primero que os muestro es el comando arch, que me muestra la arquitectura del sistema, si es de 32 bits o de 64 bits. Aquí podemos ver que es de 64 bits. Luego podemos utilizar un comando que se llama, vamos a utilizarlo todo con privilegios, ¿vale? Porque así más detalles seguramente vamos a obtener. Este comando lscpu lo que me muestra es características sobre la CPU del sistema. Pensad que estoy ejecutando estos comandos sobre una máquina virtual y por lo tanto algunas características o parámetros que me devuelvan los comandos que ejecuten pueden ser un poco raros, o diferentes a los que podéis tener si los ejecutáis sobre una máquina local, una máquina física o anfitrión normal, que no esté virtualizada. Bien, pues lo que decía LSCPU, pues aquí tenéis características sobre la CPU, modelo, familia, velocidades, cachés, etcétera, etcétera. Una forma más detallada de obtener características sobre la CPU sería abrir un fichero que se llama CPU info, que está en la carpeta proc. Podéis hacer por ejemplo, para verlo, un cat proc CPU info, ¿vale? Y aquí tenéis algunos parámetros más, algunas cositas más, ¿de acuerdo? Después podemos también obtener información sobre la placa base con la orden, bueno, sudo dmi decode, ¿vale? Esto, bueno, me muestra información sobre, muchas cosas sobre la placa base, todos los dispositivos que están conectados a la placa base, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, se me muestra información sobre la BIOS, ¿vale? La BIOS que tiene la placa. Se me mostraría información sobre las memorias, sobre los buses, sobre el socket, sobre el tema de gráficos, etcétera, etcétera, ¿vale? Recordad que esta información que me aparece aquí, como estoy en máquina virtual, es algo limitado, ¿vale? Bien, más cosas sobre las memorias RAM. Sobre la memoria RAM podemos utilizar el comando free, ¿vale? El comando free lo que hace es indicarme la cantidad de RAM del sistema que tenemos, ¿vale? Fijaros que me indica la cantidad de memoria RAM, que son 4 GB, y la cantidad de swap que está asignada. Y después algunas características, la parte usada, la parte libre en este momento, etc. Tenemos algunas opciones interesantes, bueno, el free, que es el "-m" o el "-g", en que me muestra los valores o en megas o en gigas, ¿vale? Aquí lo veis. Vale, ¿qué más? Periféricos para mostrar información sobre los dispositivos conectados a los buses PCI, por ejemplo, pues tenemos el comando lspc, ¿vale? Y me muestra pues un controlador VGA, controlador Ethernet, controladores USB, controladores SATA, etcétera, 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 ¿vale? Fijaros que si ahora hay una de las opciones interesantes con LSPCI, que es utilizar la opción NN, NN, falta un momentito, que lo que hace, ahora, lo que hace es mostrarme este numerito de aquí para cada controlador, ¿vale? Este numerito de aquí, que es un numerito interesante, que es el vendedor y un código del dispositivo, ¿vale? Con este valor podemos obtener más detalles utilizando este comando que os comentaba, el lspci, utilizando esta opción. Si hacemos un lspci
menos, perdonad, debería copiar uno de estos, por ejemplo, vamos a copiar el del ahora no lo veo, aquí, vamos a copiar este, copiar, y ahora, como os digo, hago el lspci -d y pongo el código del vendedor y el identificador del dispositivo, y si además añadís estas opciones de aquí, las 3 Vs, pues lo que me hace es mostrarme más información relativa a este dispositivo que le estoy indicando, ¿vale? Con varios detalles sobre esto, ¿vale? Bien, más cosas. Podemos también obtener información sobre los dispositivos USB que están conectados al sistema, ¿vale? Pues aquí con la orden ls-usb. También podemos añadir esta opción "-v", que me muestra pues más información todavía aún de todos estos dispositivos conectados, ¿vale? Limpiamos, vale. Y ahora vamos con, fijaros que he comentado memoria, placa, CPU, dispositivos USB, PCIs y tal, pero de los discos no he hablado, ¿vale? A ver, el tratamiento que hace los sistemas Linux de los dispositivos hardware de todos es asociarlos a un fichero del sistema, ¿vale? Esto se ve muy claro cuando hablamos de los discos. Tanto los discos como a las particiones se les asigna un fichero en el sistema que están dentro de la carpeta dep de devices, dispositivos, ¿vale? Así, por ejemplo, podemos manipular parámetros, características, estos propios dispositivos directamente manipulando este fichero, ¿vale? que tiene asociado. En Linux, los discos de tipo IDE, el sistema los asocia a unos ficheros que se llaman HD y una letra, ¿vale? Si tenemos varios discos, imaginar de tipo IDE será HDA para el primer disco, HDB para el segundo disco y así sucesivamente, ¿vale? Esto sería solo para los discos IDE, que no es el caso de esta máquina, que no tiene ningún disco IDE, sino lo que tiene son discos SATA. Los discos SATA los indica como SD. Y de la misma manera encontramos SDA para el primer disco, SDB para el segundo disco, SDC para el tercer disco, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ahora os enseñaré, veremos información sobre el disco SATA que está instalado en esta máquina, ¿vale? Pensar que el disco principal, entonces, del sistema es SDB, es el SDA siempre, ¿vale? Luego, si tuviéramos unidades de floppy, de disquetes, que ya están obsoletas, el sistema las identifica con FD. FD0 sería para la primera, FD1 sería para la segunda, etcétera, etcétera. No, dudo que os encontréis con esto. Para unidades de CD, de DVD ópticas, el sistema lo identifica con SCD0, SCD1, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y cualquier dispositivo USB que conectéis, pues se tratará igual que como si fuera un disco SATA. Es decir, SDB1, bueno, SDB, SDC, SDE, etcétera, etcétera, ¿vale? Aparte de esto, bueno, vamos a hacer un ls para que veáis los dispositivos que hay de tipo SATA, ¿vale? Y aquí nos aparecen los dispositivos de tipo SATA. Fijaros, ahora os explico los numeritos que aparecen en cada uno. Tenemos el SDA, sería el disco principal de esta máquina, y el SDB es un pendrive que yo tengo conectado, el SDB es un pendrive que yo tengo conectado al sistema, ¿vale? ¿Qué es el SDA1, el 2 y el 5 que veis aquí? Son las particiones que hay dentro del disco principal, ¿vale? Para cada una de las particiones lo que hace el sistema es numerarlas o identificarlas con SDA y el número
y un número que indica la partición, la 1, la 2 y la 5. Aquí hay pues, 3 particiones dentro del disco principal. Y para el SDB lo mismo, dentro del pendrive hay una sola partición que se llama SDB. ¿Vale? Entonces, lo que os voy a enseñar es obtener información sobre algunos comandos para obtener información sobre estos dispositivos. Por ejemplo, uno de los más importantes es el fdisk. Si hacemos un sudo fdisk -l y indicamos el dispositivo, pues vamos a obtener información que queremos del disco principal. Pues me indica pues la capacidad, los sectores, la etiqueta, el identificador, que tiene un número de identificador, y luego las particiones que tiene. Fijaros, dónde empiezan, dónde acaban, qué tamaño hay, etcétera, cómo se llaman, qué tipo de partición es, ¿vale? Este sería el comando fdisk. Tenemos más comandos, como podría ser blgit, y pondríamos es el dispositivo, vamos a indicar la partición. Fijaros, cuando indico el dispositivo me indica el identificador del dispositivo y la etiqueta que tiene, y cuando le indico la partición pues también me indica los identificadores de la partición y el tipo de partición que tiene, ¿vale? Más cosas. El parted, creo que es -l, muestra información sobre las particiones, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí vemos para el SDA, que lo tenemos aquí, nos muestra pues la capacidad del SDA y las particiones que tiene. Es un poco como lo que hemos visto con el fdisk, ¿eh? El tipo de partición, el tamaño que tiene, etc. Y con el SDB lo tengo aquí también, ¿de acuerdo? No sé si también podríamos hacer solo concretamente uno, decirle solo el A, el B no nos lo muestra, ¿eh? No, sí que nos lo muestra también, perdonad, ¿vale? Que nos muestra desde todas las particiones del sistema. Y luego, pues, comentaros también si quisiéramos montar, pensar que cuando manipulamos discos, USBs, en general, dispositivos de almacenamiento, estos dispositivos, si tenemos entorno gráfico, por defecto, cuando lo conectamos, se nos monta automáticamente, ¿vale? Pero puede pasar que no tengamos entorno gráfico, o que no se monte el dispositivo de forma automática por algún motivo y lo tengamos que hacer manualmente. Montar el dispositivo significa que al conectarlo debemos activarlo para poder acceder a él, a la información que tiene, o guardar, o para crear archivos o guardar cosas dentro de él, deberemos montarlo, ¿vale? Entonces, para montar un dispositivo, lo que tenemos que hacer, ahora por ejemplo yo el pendrive que tengo conectado está conectado pero no está montado, ¿vale? Para montarlo se usa la orden mount. Cuando montamos el dispositivo debemos indicarle qué dispositivo queremos montar. En este caso, fijaros que sé que es el SDB, gracias a los comandos que he utilizado antes con el fdisk, con el blgit, con el df, con el parted. Con cualquiera de ellos podemos identificar cuál es el dispositivo que queremos montar, cuál es nuestro USB, ¿vale? Pues lo que indicaría el dispositivo que queremos montar, y luego hay que indicarle un punto de montaje. El punto de montaje es la carpeta donde se va a montar ese dispositivo para que nosotros tengamos acceso a su contenido, ¿de acuerdo? Normalmente el sistema automáticamente cuando monta dispositivos lo hace sobre la carpeta media. Nosotros los vamos a hacer de forma manual y lo que vamos a hacer es montarlo también sobre la carpeta media, que tenemos permisos del usuario, pero si nos interesa esa otra carpeta, pues podríamos indicar otra carpeta creándola previamente y dándole permisos, evidentemente, ¿vale? Bien.
Perdón, debo indicar ahora. Quiero montar el SDB, es decir, la partición que tiene el pendrive, el SDB, ¿vale? Entonces esto lo que ha hecho es, en media, en alumna, pues fijaros que me ha montado el pendrive. Dentro del pendrive lo que hay es esto, hay una carpeta, ¿vale? Que se llama, pues, SMX. ¿Vale? Imaginar que queremos ahora desconectar este pendrive y lo queremos hacer con seguridad. Lo primero que debemos hacer es desmontarlo, ¿vale? Para desmontarlo, el comando inverso, mount, indicamos el dispositivo. Vale, me dice que está ocupado porque he accedido a él, salgo de él, ¿vale? Estaba dentro del dispositivo y ahora ya lo tengo desmontado. O sea, entro en alumnas, fijaros que ya no está la carpeta SMX que tenía antes, porque el dispositivo ha quedado desmontado. ¿De acuerdo? Esto sería para montar y desmontar dispositivos en el sistema. Y por último, hacer un pequeño comentario sobre este fichero, que es el fstab, que lo encontramos en etc, que es un fichero de configuración que tiene toda la información y toda la configuración de los dispositivos de disco y particiones que se cargan al inicio, ¿vale? Al inicio de Linux, ¿vale? Al inicio del sistema. Bueno, a veces nos podemos encontrar que queremos montar automáticamente alguna partición concreta cuando arranca el sistema. Podríamos hacerlo insertando una línea en este fichero, ¿vale? Fijaros que la sintaxis que tiene el fichero me indica, por un lado, el identificador de la partición, me indica el punto de montaje de esa partición, me indica el tipo de partición, esto sería lo más importante, y luego lo que viene a continuación son, no vamos a entrar en detalle, pero son opciones del sistema de fichero, que sería esto de aquí. Luego vendrían errores, bueno, un campo para controlar el tema de errores, si se producen errores cuando se está montando el dispositivo. Y otro campo que permite también habilitar la comprobación de la integridad de esta partición, ¿vale? Fijaros que tenemos otra partición que se monta al inicio, que es la de swap. Aquí la tenemos, con sus parámetros. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Espero que os hayan servido, que os sirvan de ayuda estos comandos para manipular los dispositivos de hardware del sistema que os he presentado, y nos vemos en el próximo día. Saludos.